Gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestro estudio, pero primero vamos a darle gracias a Dios por darnos el privilegio de estar en su casa. Muchas veces, o al menos yo no, como que no me enfoco si no estoy solo o separado, pero cuando estoy en la iglesia me concentro mejor que en la casa, porque a veces el ruido de acá o lo que necesitamos hacer siempre está en nuestra mente y eso nos disturba. Pero gloria a Dios que nos da el privilegio en esta mañana de estar en su casa. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos dé la guianza y así nosotros recibir su palabra. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Padre, te damos gracias porque solamente tú, Señor, eres nuestro Dios. Eres el Dios que tiene cuidado de nosotros, el Dios de misericordia, el Dios que perdona todas nuestras transgresiones. Padre, gracias. Gracias por Jesucristo, porque a través de Él tú nos has revelado y dejado tu palabra para conocerla y ponerla por obra, Padre, porque las cosas que hiciste no son para tenerlas guardadas, sino para ojearlas y practicarlas y, como dice tu palabra, comerlas, porque es el pan que descendió del cielo, el pan que edifica, el pan que nos hace dar entendimiento y sabiduría, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo y gracias por los que van a escuchar esta palabra en esta mañana. En Cristo Jesús recibe gloria y recibe honra. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Salmos 119. En el Salmos 119, versículo 89. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y allá es donde nosotros recibimos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios exhorta, pero también la palabra de Dios nos da la guianza para vivir en este mundo. Es lo que dice también allí en el Salmos 119, dice en el 105, lámpara a nuestros pies es tu palabra, porque es la palabra que alumbra nuestra vida, nuestro caminar, y en esa no andamos tropezando, porque andamos en la luz. La Biblia dice en Mateo 8:12, Jesús es la luz del mundo, y todo el que anda en esa luz no caerá. Entonces tenemos que reconocer que la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es la luz para nuestra vida y para nuestro caminar. Por eso dice: lámpara a nuestros pies es tu palabra y lumbrera a nuestro camino. No podemos caminar en oscuridad porque podemos tropezar. Fue cuando Él les dijo: yo soy la luz del mundo. El que anda conmigo o el que camina conmigo no tropezará. Y ahí viene la pregunta del hombre natural. Cuando Él estuvo en la tierra, Él les dijo esa palabra a los que lo seguían y a los que lo escuchaban. Y esos grandes hombres de la ley le dijeron: entonces nosotros somos ciegos, porque Él les dijo que todo el que no anduviera con Él andaba en tinieblas, y iba a caer o podía caer.
Y él dijo, por tan solo porque ustedes dicen que ven, ya son ciegos. Porque no creyeron en él, no creyeron la palabra. Él es la palabra, es lo que dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, en el principio era la palabra. Y en el principio fue dada la palabra, y nada de lo que ves fue hecho sino solamente por la palabra. Miren nomás qué importante es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no solo es luz a nuestra vida, a nuestro caminar, sino que transforma nuestra vida cuando nosotros la aceptamos y la recibimos y la practicamos. La palabra de Dios tiene muchas multiformas para poder bendecirnos en nuestra vida. Yo antes oía, y hasta yo lo decía antes de conocer a Cristo, Dios te bendiga. Pero sin embargo yo no conocía a Dios. No oía hablar de Él, oía historias de Él, pero que yo lo conociera o que conociera su palabra, porque este libro yo nunca lo abría. Ese libro era muy sagrado, lo tenían en una vitrina, donde no se cayera tierra, no se ojeara, porque era santo. La Biblia es santa y es santa, pero la palabra, no el material, sino la palabra. Por eso, en 2 de Corintios 3:18 nos dice qué es lo que la palabra hace en nuestra vida, en nuestro caminar. Porque a veces la palabra de Dios, como le estoy diciendo, yo antes decía, ese libro no le entiendo, ese libro no es para mí. Pero cuando yo vine a Cristo, esta palabra la deseé y la sigo deseando como las cosas más benditas de la tierra. Hay cosas que son buenas y satisfacen en esta tierra, pero solo por un momento. Pero la palabra de Dios, por eso dice la Biblia, desear como niños recién nacidos la palabra, la leche espiritual, porque por ella vamos a crecer. Yo no estoy diciendo naturalmente, sino espiritualmente. Porque si no, yo ya no necesitaría un techo más alto para... Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando la palabra dice que la palabra de Dios es el espejo para mirarnos quiénes somos, o qué hacemos, o qué no hacemos. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos llama o nos llamó a través de Jesucristo, Él nos llamó con un propósito. Y el propósito era que lo conociéramos. Yo tenía un tío que decía, yo no creo en la Biblia o que hay Dios porque yo nunca lo veo. Es el hombre natural que quiere entender las cosas de Dios o ver las cosas de Dios en las cosas naturales, y no se puede ver ahí así. Por eso yo oí una vez a un pastor que decía, el libro de revelaciones, dice, es un libro de revelaciones, no un libro de confusión. Porque solamente cuando esté yo antes de recién venido a Cristo, ese libro yo no lo abría. Porque dice unas cosas que no tienen sentido en nuestra naturaleza humana. Pero cuando usted empieza a estudiar la Biblia y a hojear la Biblia, usted va a ver que lo que dice en el principio lo está diciendo en el fin. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia dice que no cambia.
¿Para qué se hizo la palabra de Dios? Vamos a 2 de Timoteo. Todo lo que Dios dejó a través de este libro no es algo aburrido o algo que solamente ciertas personas lo pueden estudiar o ver o ojear, no. Es para nosotros, desde el más pequeño que ya entiende hasta el más grande de edad. En el 2 de Timoteo 3 vamos a leer el 16 y el 10, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura, o sea, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es el propósito de la palabra de Dios, para instruirnos, para enseñarnos la justicia y el amor de Dios, para que en esa preparación nosotros podamos ser útiles para Dios. Dios no nos salvó solamente para sentarnos en un lugar o en una iglesia para cantar coritos o decir amén. Lo hizo con un propósito para que nosotros, a través de nosotros, por eso Jesús preparó a 12. De todos los que lo oían, de todos los que lo seguían, Él separó a 12 y preparó en el tiempo que Él estuvo, los 3 años y medio de su ministerio, pero después de que Él murió y resucitó, por 40 días dice que siguió ministrando a aquellos discípulos que Él escogió, que son los 12 apóstoles. Dios siempre tiene un propósito, y el propósito de Dios todo va por medio de la palabra de Dios. Dios nunca se equivoca, Dios nunca hace cosas que lo van a distraer del propósito de Él. Por eso dice allá en Jeremías 29:11, Él tiene propósitos buenos, Él tiene cosas buenas para nosotros, para llevarlas a otros que andan en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios no vino o no está para castigar o para señalar. Él quiere que todos los hombres lo conozcan, que todos los hombres lo amen, porque fue el propósito de Él. Él, todo lo que hizo fue bueno. Entonces, si nosotros conocemos la palabra y estudiamos la palabra, todo lo que Dios dejó no es para mal. La Biblia dice que la palabra de Dios convierte no solo al hombre, sino el alma o su pensamiento de pensar o su modo de actuar. Porque todos los pensamientos que vienen fuera de Dios, esos no agradan a Dios. Agradan a la carne por un momento, pero luego se hace una distracción o una distancia entre Dios y la creación. Salmo 119, 89. Ese libro de Salmos me encanta mucho porque tiene mucha información, y la información no es solamente de Dios, sino de los hombres que siguieron y caminaron con Dios. Y quiero decirle que todo el hombre que Dios llamó y lo que estamos caminando o tratando de caminar con Él, no somos perfectos. Estamos tratando y caminando en la palabra para que un día, cuando el Señor venga, nosotros nos vayamos con Él. La perfección no es en la tierra, la perfección
es en el cielo, porque allá no hay pecado, allá no hay todo lo que vemos aquí. Ni sufrimiento, ni dolor, ni mucho menos pecado. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Él le dijo a Josué, el segundo que él escogió para pasar a su pueblo a la tierra prometida, que este libro no se aparte de día ni de noche, porque entonces harás prosperar tu camino. Es para nosotros también esa palabra. Cuando nosotros estamos continuamente en la palabra de Dios, como les digo otra vez, no porque somos perfectos, sino que estamos tratando de caminar y obedecer en la palabra de Dios para que Dios pueda hacer algo. Dios no obra si nosotros no ponemos el primer paso. Tenemos que obrar. Cuando Él le dijo a aquellos leprosos, vayan y lávense en el estanque de Siloé, ellos fueron. Si a nosotros nos dijera ahorita, este día vas a tener esto, o vas a tener la victoria, o vas a recibir esto, ¿lo creeríamos? Se me hace que lo dudaríamos, porque nosotros a veces queremos ver las cosas para creer. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros estamos en la palabra, un versículo dice, la fe viene. ¿En cuál fe? La fe en la palabra de Dios. No en la del vecino, no. En la fe que nosotros tenemos a través de esta palabra. Por eso dice allá Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, y cuando se dice fe, eso quiere decir que caminamos creyendo sin ver lo que esperamos. ¿Por qué? Porque por fe nosotros vamos a recibir. Porque no sería fe, vamos a decir, si nosotros dijéramos, oh, yo quiero tener un carro, si usted ya lo tuviera. Pero si usted está pidiendo un carro, por eso dice, pidamos con fe para que Dios obre. En Romanos, ahí nos habla de la fe. Romanos 10, 17, ahí dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por oír a fulano o a sutano, no, oír la palabra. En Efesios 6, 17, más adelante de ellos, después de Gálatas, Efesios 6, 17. Yo siempre me gusta tener una Biblia donde tiene comparaciones después de la palabra, porque eso no, a veces las comparaciones quizá no sean 100% en la palabra, pero nos abren el entendimiento para de ahí el Espíritu Santo nos dé una ampliación de lo que es la palabra. Dice en el versículo de Efesios 6, versículo 17, dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que siempre pelear, pero no pelear como el mundo, sino con la palabra de Dios. Y no para agredir, sino para bendecir a otros. Usted nunca, por eso dice la palabra que nosotros no discutamos con gente que no
no quiere escuchar o que no tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo y un versículo dice que es allá en el libro de Proverbios. No nos igualemos a la gente necia porque nos vamos a nivelar en su nivel. No, tenemos que hablarles la palabra. Si ellos nos dicen ustedes están locos, la palabra dice que no. La palabra dice que somos hijos de Dios y que somos bendecidos. O que tú te crees muy santo. No somos santos porque si no, no viniéramos a aprender lo que Dios. O ustedes están perdiendo el tiempo con estar yendo a la iglesia y con los aleluyas. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos tomando la información que necesitamos para nuestro caminar. Yo siempre he dicho que este libro es el manual de mi nueva vida. Antes de que yo no conocía a Cristo, como le decía, este libro no trabajaba conmigo. Pero ahora no lo tengo en un rincón solamente para el domingo o solamente para el miércoles. Todos los días este libro lo abro para leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces haré prosperar mi vida, mi caminar y lo que Dios tiene guardado para mí. Es solamente a través de lo que Dios puede hacer en nosotros. Si nosotros no conocemos la palabra o no creemos la palabra, vamos a seguir igual. Vamos a ir a Efesios, ahí mismo, el capítulo 5, versículo 11. Dice, y no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Antes yo no conocía cómo reprender, porque sí sabíamos que había un diablo y que traía una cosa con picos, pero yo no sabía cómo reprenderlo. Pero ahora la palabra de Dios nos da el poder para reprender las obras del diablo y resistir las cosas de las tinieblas. ¿Cuáles? Las que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es muy necesario tomar la palabra, retener la palabra y hablar la palabra. Es un proceso y el proceso no es instantáneo. Especialmente nosotros aquí en América, todo queremos ya. Me acuerdo de mi suegro, íbamos a un restaurancito a su merced, y él cuando quería más café, él resonaba la taza en la mesa, como quería decir, ven, necesito café ahorita. Es lo que nosotros nos impone, especialmente esta nación, que todo se haga rápido, pero la palabra de Dios trabaja rápido y trabaja en su tiempo de Dios, no en el de nosotros. Por eso dice la palabra, un salmo dice, estar quietos y mirar lo que Dios puede hacer. Porque en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras ansiedad, Dios no obra. Porque no lo escuchamos y porque está más alto lo que está en nuestros ojos que lo que Dios puede hacer. Por eso Dios nos pide a veces que estemos quietos. ¿Y cómo podemos estar quietos? Cuando nosotros nos doblamos la rodilla y decirle a Dios, enséñame, ayúdame, quiero creer en ti, quiero caminar creyendo tu palabra, quiero caminar recibiendo lo que tú tienes a través de tu palabra. No le pidamos cosas, a veces nosotros pidemos cosas porque los vecinos las tienen y eso no trabaja para con Dios.
nosotros pidámosles con fe, creyendo, pero pidámosles, es lo que dice ya Santiago, que le pidamos con fe, creyendo y que vaya de acuerdo a su palabra. Porque a veces nosotros nos salemos de onda. Queremos igualarnos a los demás y Dios no trabaja así. La Biblia dice, humillaos delante de Dios para que Él los exalte. No podemos ir a Dios con un espíritu de orgullo. Señor, yo quiero lo que tiene el otro. Eso es vanidad y es orgullo. Pero cuando vamos, Señor, yo necesito esto. No que Dios no lo sepa, Dios lo sabe, pero Dios es como nosotros. Nosotros cuando venían nuestros hijos o vienen nuestros nietos, ellos vienen porque ellos creen que nosotros vamos a darle lo que ellos están pidiendo. Que a veces son cosas que no les ayuda, pero por amor a veces les cumplimos el gusto. Y por eso nuestra sociedad ahorita está tremenda. Porque todo se les ha dado, porque todo se les ha puesto en la mesa, como decimos, y no tiene necesidad de nada. Especialmente de lo más básico. Yo traigo costumbres de México, que todas las cosas que la naturaleza nos da para comer, yo me las como. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos dio y lo que Dios proveyó cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Dice que cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, la bendición se detuvo del cielo o el maná para que ellos comieran del fruto de la tierra. Dios hizo al hombre no para que sufriera y no para que hubiera tanto como hoy estragos para poder sobrevivir. No, antes nomás iban y cortaban la manzana y comían. Pero cuando el hombre se enorgulleció o le metieron que él podía ser igual que Dios, ahí fue el desastre. Por eso nosotros tenemos que creer la palabra y ver la palabra para saber qué es lo que... Nosotros no somos hijos de fulano de tal, nosotros ahora somos hijos del Dios viviente, del Dios poderoso, del Dios que un día va a venir para ayudarnos a vivir con Él en su trono, en su reino y a ministrar o a gobernar las naciones. Fíjese qué privilegio, pero solamente tenemos que creer y ver y saber qué es lo que Él nos ha dejado. Si usted ha escuchado este mensaje, déjeme decirle, yo creo que le ha traído convicción o curiosidad de quién es Dios. Usted puede recibir a Dios, puede recibir a Jesucristo, el cual vino y murió por sus pecados, pero tiene que reconocer y pedirle. ¿Cómo? Simplemente haciendo una oración. Y la oración no es que váyase a hincar allá o váyase a tal, no, solamente ahí donde está, incline su cabeza y si usted lo hace de corazón, Dios va a escucharlo y a comenzar una nueva vida en usted. Ahí donde está, incline su cabeza y haga esta oración. Si usted hace esta oración con fe y con todo su corazón, Dios puede transformarlo. Señor Jesús, yo te doy gracias. Gracias primeramente por la palabra y gracias por el sacrificio que hiciste. Ese sacrificio era mío, pero tú lo tomaste para llevar mis pecados y clavarlos en la cruz. Señor, reconozco que soy pecador, perdóname. Ayúdame, Señor, a vivir una vida de acuerdo a tu palabra. Ayúdame desde este día a leer tu palabra para saber qué me has o qué tienes para mí y para mi caminar. En Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias. Gracias por perdonarme y gracias porque tu palabra
de hoy en adelante será luz para mi vida y para mi caminar en Cristo Jesús. Amén. Usted puede compartir esta palabra con otros, con su familia, con sus amigos, en su casa. Lo va a escuchar, lo va a encontrar en la Facebook de Prevailing Word Church. Le deseo un feliz día y que Dios me lo bendiga. Es mi mejor deseo.